quién está con él, ¿no? O sea, sí, no, la verdad que no estaba ni enterada de lo compleja que era la enfermedad, ¿no? Y que todavía tampoco se sabe de dónde proviene. Todavía hay tanto por investigar y por conocer. Bueno, José Francisco Sparodi está con nosotros, él es geriatra. ¿Cómo estás? Pepe Pancho, el popular Pepe Pancho. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, para hablar un poquito del papel que juega el familiar o el cuidador, si es que se decide contratar una enfermera, una persona especial que esté a cargo, ¿cuán importante es? Es casi como la vida para mí, en este momento, después de todo lo que hablamos del Alzheimer, es importantísimo. Sí, y tiene varias aristas, ¿no? Definitivamente no es sorpresa para nadie que el cuidador es fundamental para la salud y calidad de vida del paciente con Alzheimer, ¿no? Es decir, en general, para cualquier adulto mayor con cierto grado de dependencia, el rol del cuidador es fundamental. Pero además, cuando aparece la dependencia o la demencia en el seno de una familia, trastoca los roles y la dinámica de toda la familia, ¿no? Es decir, cambia el estilo de vida completo de toda la familia. Alguien tiene que asumir las funciones que tenía la persona que se enferma, y alguien tiene que suplir o complementar las funciones del familiar que asume el rol de cuidador principal. Porque la familia cambia, ¿no? Hay quien se escapa, hay quien es el gran burócrata del tema, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que no hayas podido conseguir unas sábanas y el oxígeno y esto y el otro? Si esto es sencillo, buscarlo en internet en la guía, ¿no? Pero a la hora de cambiar los pañales, no sé nada. No está necesariamente ahí. Entonces aparece el rol de esta persona que generalmente es un familiar y que por los siguientes probablemente 15 o un poco más de años en América Latina lo siga asumiendo la familia, pero después ya no va a poder la familia porque va a pasar lo que pasa en Europa, ¿no? Las familias son mucho más nucleares, se vive en departamentos mucho más pequeños y bueno, al final es un ciudadano y en cierta medida el Estado o alguien tiene que asumir estas cosas. Entonces, este familiar que se convierte en el cuidador principal es el que es fundamental para la prevención, para el diagnóstico, para la prevención de complicaciones, diagnóstico precoz, ¿no? Es el que se da cuenta que en la noche no está durmiendo bien o que está delirando o algo tiene, doctor, no sé qué tiene, pero no lo veo siempre igual, ¿no? El tratamiento, la rehabilitación, el principal dador de cariño. Entonces, para nadie es un secreto decir que el cuidador es fundamental. Claro. Pero el asunto es que el cuidador, el ser cuidador de una persona adulta mayor, dependiente y con demencia, es un factor de riesgo para la salud del mismo que cuida. Claro, obvio. Está demostrado que el que cuida se enferma más física y psíquicamente que el que no cuida. Claro, debe ser un estrés muy grande, una responsabilidad súper grande. Sí, claro, por supuesto, es todo un cambiar mi vida, ¿no? Es decir, la gente te lo dice, ¿no? Mi vida cambió desde que yo empecé a cuidar. Claro. Tuve que dejar de trabajar. Además le pasa cualquier cosa y encima que uno lo cuida, le echan las culpas a uno. Claro, exactamente. Le echan y uno mismo se siente con culpa. Culpable. Es decir, hace un rato decía el doctor Paz que los tratamientos que tenemos hasta ahora son sintomáticos como para muchas de las enfermedades que tenemos, pero una de las intervenciones que más ha demostrado tener impacto en la calidad de vida de la persona con Alzheimer es la intervención sobre el cuidador. Es decir, que el cuidador no solamente aprenda a qué va la enfermedad, de qué se trata la enfermedad, que aprenda a cuidar a la persona con la enfermedad y que aprenda a cuidarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo podría cuidarse a sí mismo? O sea, ¿qué tipo de apoyo podría tener externo para tener esa solidez, ¿no? Para poder cuidar a esta persona y cuidarse a él también. Bueno, indudablemente acá es cuando el dinero ayuda, ¿no? El dinero ayuda en el sentido de que uno puede contratar a una persona para ayudarlo a cuidar, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta que necesita ayuda. Claro, porque lo que pasa es que en este caso me imagino que esta persona se tiene que dedicar 100% al enfermo, no puede hacer una vida ya normal. Probablemente esa sea la percepción de la gente, ¿no? Y hay mil formas, bueno, mil, es una forma de decirlo, ¿no? Pero hay muchas alternativas para la gente que pueda contratar, pero también el no tener dinero no es una justificación para no intervenir. Claro. Es decir, pueden haber servicios comunitarios en los municipios, los voluntariados, para ayudar a esta persona. Hay varias alternativas para hacer lo que se llama programas de respiro del cuidador, en el cual uno puede descansar algunos días de la semana,
En algunos países el voluntariado Claro. es cuidando a alguna persona. Hay grupos de cuidadores, hay terapias para el mismo cuidador de cómo afrontar y afrontar esta situación, ¿no? Y pero nosotros hicimos un trabajo de investigación en la Universidad de San Martín de Porras y en el Centro Geriátrico Naval, tratando de investigar todos los casos y los factores de riesgo para estrés del cuidador. Encontramos más o menos 50% ya del grado extremo, o sea, ya enfermedad depresiva declarada, ¿no? Sí, 50% más o menos de gente que empezaba a hablar con nosotros y empezaba a llorar, ¿no? Ah, sí. Y dentro de los factores de riesgo que estudiamos, curiosamente, el 75% de los casos de estrés del cuidador, que es el grado extremo de la carga, porque el cuidador se carga, se sobrecarga, se estresa, y ese estrés lo puede llevar inclusive al maltrato, ¿no? A la negligencia, por negligencia, pues estoy harto, o porque se cansó y metió una machacada a la persona. ¿No? Claro, o sea, puede pasar. Claro. Lo que pasa a veces con un cuidador de niños, ¿no? Claro. Y entonces nosotros encontramos que las principales causas era lo que explicaba el 72% de los casos de estrés era el no dormir bien del paciente, que no significa una pepa, ¿no?, para dormir, sino manejar todo el complejo de lo que puede ser un síndrome del sueño en una persona mayor, el no tener ayuda, el no tener educación y el trabajar más de 8 o 10 horas cuidando, percepción de cuidado, ¿no? Aunque sea gente que cuide 8 o 9 horas, dice, doctor, yo siento que lo cuido 24 horas. Ajá. Y yo ni salgo porque estoy pensando de dónde estoy. Uno de los errores frecuentes que comete la persona es pensar, cuando ya entra en cierta psicopatología, que solo él lo puede cuidar. Nadie más que yo lo entiende. Nadie más. Porque yo no puede, nadie más. Yo lo entiendo cuando él mueve el dedo gordo, quiere que le pongan su pijama de patitos y nadie más. Claro. Eso es un error porque eso la gente se aísla, comienza a buscar la explicación de le dio la neumonía porque comió gelatina, y entonces vienen las culpas familiares, la autoculpa, y puede llegar hasta cuando el paciente fallece a tener una fase de vacío personal que ya no tiene sentido mi vida, ¿no? Yo para qué sigo viviendo. De repente que ese cuidador en algún momento tenga una ayuda psicológica como para poder liberar un poco. Ya uno no puede ver al cuidador del paciente con Alzheimer, ni cualquier paciente adulto mayor con dependencia, solo al paciente. O sea, ahí se convierte en una simbiosis, ¿no? Hay que cuidar también al que lo cuida, porque es la herramienta fundamental del trabajo, lo que se llama el agente primario de un trabajo transdisciplinar, ¿no? Por ponerlo en términos técnicos, pero es fundamental. Hay que verlo a los dos y hay escalas, hay formas de evaluarlos. Es decir, un programa, lo que se llaman los talleres en las unidades de memoria, aparte de lo que es Alzheimer, como hay por ahora tan poco que hacer de la cabeza para arriba, hay que trabajar mucho farmacológicamente, hay que trabajar no farmacológicamente de la cabeza para arriba y también de la cabeza para abajo. Es como cuando tienes una computadora con un disco duro chiquito, entonces, y no puedes cambiar el disco duro, tienes que buscar los recursos de aumentar la memoria RAM o lo que sea para que el sistema integral funcione, ¿no? Claro. Y tú en tus estadísticas de todos los pacientes que ves, ¿cuáles normalmente las personas que cuidan al enfermo? ¿Es la pareja? Sí, en nuestra estadística fue generalmente la pareja. La pareja, ¿no? Con lo cual es crítico porque aparece el adulto mayor cuidador. O sea, además de todos los riesgos de ser adulto mayor, otra que es cuidar, ¿no? Además rompe el vínculo que ya tiene de pareja relación, o sea, esa relación ya no existe, viene esta otra relación que ya podría convertirse en... Es crítico además, porque además, ¿qué fue? El papá de la casa de toda la vida, de esa época, digamos. Pues ya, yo cómo le voy a decir que no, cambia y se convierte en un rol, y ahí hay varias cosas, ¿no? Es decir, si es que hubo un mal vínculo al inicio, puede haber pues una familia disfuncional con un papá maltratador, una cosa así, eso puede invertirse, ¿no? Claro. Y cambiar de maltratador a maltratado. Hay muchas cosas por ahí por investigar, y otro de los factores de riesgo para estar cuidador es tener psicopatología previa, ¿no? Es decir, si la hija ya es deprimida, ansiosa, tiene mucho mayor riesgo de enfermarse física y psíquicamente. No es infrecuente que digan, no, doctor, a mí no me vean, yo estoy bien, el que peor está es él. Y entonces se muere antes, a veces que... Lo interesante serían terapias de grupos, ¿no? De grupos de cuidadores, intercambiar experiencias. Pero eso está demostrado. ¿Y eso existe en el Hay Perú? algunos proyectos pero todavía no existe. No hay nada concreto. ¿Y hay alguna asociación de Alzheimer? Existe en el Perú una asociación de
de Alzheimer, de cuidadores de Alzheimer, hacen un buen trabajo, se reúnen, hacen charlas de capacitación. Es una actividad que habría que difundirse, ¿no? Es decir, sin duda. Cualquier programa de demencia o de Alzheimer, tratamiento de Alzheimer que se precie, tendría que tener un abordaje de varias disciplinas con una terapia para el cuidador, lo cual complementaría excelentemente el tratamiento del farmacológico, ¿no? Son enfermedades, como todas las enfermedades del adulto mayor, en el que uno tiene que buscar varios abordajes, es decir, varios dedos empujando una copita para poderla hacerla mover, ¿no? Ese es más o menos el abordaje en este país. Muy bien. José Francisco Parodi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Sí, muchas gracias. Nos vamos al corte.